gracia, paz y misericordia a todos los que están en Cristo Jesús. Qué bendición encontrarnos una vez más en este precioso devocional con el propósito de seguir aprendiendo la palabra de Dios en esta serie acerca del fundamento. Vamos con la parte número 4. También antes de empezar la enseñanza, también recordándoles a cada uno de ustedes que el devocional se llama Devocionales Reparando Portillos. En YouTube usted puede encontrarlo y puede suscribirse para que le llegue la notificación cada vez que subimos un video y usted pueda aprender cada día de estas preciosas enseñanzas. Y la palabra de Dios nos dice allá en Timoteo, en el capítulo 6 del versículo 3, lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Padre Celestial, con la guía del Espíritu Santo. La Biblia dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Mira lo que nos está enseñando la Biblia, que todos nosotros, cualquiera de nosotros, llámese apóstol, llámese pastor, llámese maestro, llámese evangelista, llámese misionero, cualquier llamado que usted tenga de parte de Dios, debe de tener en cuenta que usted tiene que conformarse a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de predicar solamente lo que está escrito en la Biblia. A veces nosotros perdemos el tiempo enseñando historias de hombres, enseñando libros de hombres, cuando en juego está la salvación de cada uno de nosotros. Quiero decirle que lo que está en la Biblia es el plan de salvación, porque muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo, dice la palabra de Dios allá en San Juan, en el último versículo, dice la palabra que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo, aún no cabrían los libros en el mundo, pero lo que se ha escrito para que en Cristo Jesús nosotros tengamos salvación, para que en Cristo Jesús nosotros tengamos vida eterna. Y el Señor está diciendo que nos conformemos a las Escrituras. Por eso invito a toda aquella persona que no tiene la Biblia físicamente, que la compre, que la tenga, que la escudriñe, porque hoy en día la mayoría de engaños han venido porque las personas no han querido leer la Escritura, no se han dado el tiempo, la tarea de escudriñar, no han sacado tiempo para informarse de lo que el Señor Jesucristo nos dejó escrito. Y la Biblia dice que toda aquella persona que no se conforme a lo que el Señor Jesucristo dijo, dice que está envanecido, se ha hecho vano, es una persona vana delante de Dios. Y toda persona que se envanece, lo único que va a hacer es que lo que va a enseñar también va a ser vano. Aquellas personas que enseñan, aquellas personas que escuchen, esas personas también van a venir a estar envanecidas. Por eso es importante que nosotros nos conformemos a lo que el Señor Jesucristo dice. No vaya a pensar que a la Biblia le hace falta, o no vaya a pensar que a la Biblia le sobra. Nosotros tenemos que conformarnos a lo que Cristo dijo. De lo contrario, usted sería una persona vana, envanecida, enaltecida, engrandecida, queriendo pasar por encima de Dios. La Biblia dice: nada sabe. O sea, está diciendo que es ignorante aquella persona que piensa que a la Biblia le hace falta. Dice: y delira acerca de cuestiones y contiendas. Entonces esa palabra delira, ahí es donde nosotros encontramos muchas personas, aún predicadores, uno los ve que hoy en día deliran, que hoy en día sus pensamientos han sido frustrados, su mente ha sido entenebrecida, porque en verdad no se conforman a lo que Cristo dice y se ponen a enseñar cosas contrarias
a las que el Señor Jesucristo habló. Y cuando una persona aún predica o quiere ser predicadora, y no tiene una buena intención de llevar esta palabra, no tiene una buena intención de agradar a Dios, no tiene la intención de ser salvo, ni de salvar a los oyentes, esas personas caen en ese delirio. Y muchas personas le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la Biblia, que se enloquecieron porque leyeron la Biblia. No, mi hermano, Dios no enloquece a nadie si usted tiene una buena intención, porque toda palabra de Dios es limpia, porque la palabra de Dios es para instruirnos, para guiarnos. La palabra de Dios es la que redarguye. Entonces es importante que nosotros no le echemos la culpa a la Biblia, ni a lo que está escrito allí. Lo que pasa es que Dios prende a los sabios en su propia opinión, los prende en su astucia, en su engaño, porque hay personas que han querido saber la Escritura para engañar, para hacer negocio con la fe de las personas, y Dios no les permite conocer las sagradas Escrituras, porque es importante para nosotros entender la Biblia, santificarnos. Es importante para nosotros entender los escritos de Dios. Es importante andar en esa búsqueda de santidad. Cada día perfeccionarnos en Él. Cada día tener un corazón íntegro, deseoso de ser mejores para Dios. Pero la Biblia dice que delira y usted encuentra gente que se ha enloquecido, pero el Evangelio no enloquece a nadie. Lo que enloquece a la persona es su misma maldad, es su misma inmundicia. Por eso es importante, hermanos, que Dios nos ayude, y Dios nos va a ayudar, y Dios está dispuesto a ayudarle para que nosotros cada día podamos vencer esta carne, que cada día nosotros podamos consagrarnos para Dios. Una persona que no ha sido llamada a ese ministerio, hay personas que están siendo pastores por palanca, son pastores porque estudiaron teología, pero no tienen el llamado de parte del Señor. Entonces esas personas no les es dada a conocer la palabra, los misterios del reino de Dios. Y ahí donde dice la Biblia que el que no se conforma está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. O sea, el Señor dice que son personas que se van a enojar porque otros prosperan, porque incluso a otros Dios los usa. Pero ¿por qué Dios no me usa a mí? Porque quizás usted no se conforma a lo que está escrito en la palabra. Y cuando nosotros nos conformamos y sabemos que Dios es el que lo dice, nosotros nos debe de correr afán para nosotros santificarnos, nos debe correr afán para nosotros apartarnos de cualquier pecado, de cualquier maldad, de cualquier inmundicia. Pero la Biblia dice que de esa persona que no se conforma, entonces es donde nacen los pleitos, donde vienen a pelear, y se pelea por todo. Dice blasfemias, donde aún blasfeman de la palabra, blasfeman de las cosas de Dios, ponen en tela de juicio las sagradas Escrituras. ¿Por qué pasa eso? Porque no se han conformado a la palabra de Dios. Hay personas que piensan que Dios les ha mostrado cosas más avanzadas que la Biblia, pero eso es mentira, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote para siempre. No dice que por unos días, sino para siempre. Cuando Cristo venga por segunda vez, por su iglesia, por su pueblo, hermanos, en verdad, solamente no va a venir alguien más aparte de Cristo. Tenemos que nosotros tener en cuenta esto, que Él dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es importante que nosotros nos guardemos para Dios,
para no blasfemar de la palabra, porque una persona a veces por no entender las escrituras piensa que la Biblia se contradice, pero no tiene en cuenta que la Biblia no se contradice, sino que en verdad la Biblia tiene diferentes enfoques, pero hay muchas personas que dicen yo no la leo porque no la entiendo. ¿Por qué no la entiende? Porque usted tiene que llamar al Espíritu Santo, decir: Espíritu Santo, aquí estoy delante de usted para que tú me enseñes las Sagradas Escrituras. Quiero entender tu palabra, quiero entender las cosas que tú quieres para mi vida, Señor. Quiero entender esto, Señor. Ayúdame, Dios mío, dame sabiduría. Quiero obedecerte, quiero honrarte, quiero amarte con todo mi corazón. Cuando usted hace eso, el Espíritu Santo de Dios va a estar allí dispuesto para ti, porque el Espíritu Santo es para todo aquel que lo desee. El Espíritu Santo es para todo aquel que lo anhele. El Espíritu Santo está dispuesto para todos aquellos hermanos que en verdad desean humillarse y llevar una vida de santidad, una vida agradable a Dios. Y la Biblia dice que también vienen malas sospechas. Dice que vienen malas sospechas, o sea, es importante nosotros creerle a la palabra. Dice: disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Cuando dice que privados de la verdad, es porque no van a conocer la verdad. Cuando dice que tienen el entendimiento entenebrecido, es porque en verdad tienen una mente oscura, porque tienen una mente engañada, tienen una mente oscurecida. Y dice el Señor que son corruptos de entendimiento, no tienen un conocimiento puro. Dice: privados de la verdad, no tienen la revelación de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces es importante entender que nosotros podamos discernir quién en verdad está predicando a Cristo porque ama la salvación de las almas, y quién está predicando a Cristo por contienda, quién está predicando a Cristo por vanagloria, y quién está predicando a Cristo por ganancia, por dinero. El propósito de nosotros predicar a Cristo es que las almas se salven. Ese es el verdadero propósito de Dios. Por eso hoy en día muchas personas han estudiado, y respeto el estudio, pero han sustituido la teoría con la comunión del Espíritu Santo. Han sustituido el conocimiento teórico con ir a la presencia del Señor. Es bueno que usted estudie, pero es importante entender que nosotros necesitamos obedecerle a Dios, que nosotros necesitamos ser santos para Dios, que nosotros necesitamos tener un buen deseo con las cosas del Señor. ¿Cuántas personas yo me he encontrado en diferentes lugares y dicen: yo quiero ser pastor porque quiero los mejores carros, porque quiero las mejores casas, porque quiero las mejores mujeres? Pero esa es la voluntad de Dios. Es el propósito real de Dios que nosotros pensemos de esa manera. Pues quiero decirle que no. Y por eso muchas personas no logran entender las Sagradas Escrituras. Muchas personas, hermanos, por eso no llegan al conocimiento de la verdad y corren de un lado para otro queriendo encontrar el conocimiento y no lo hallan, porque el conocimiento lo da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, para nosotros tenerlo, necesitamos sacar tiempo para estar con Él. Necesitamos orar para que Él venga a nuestras vidas, para que Él desate el poder en nuestras vidas, porque dentro de nosotros hay un Dios llamado el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no hay poder en nosotros? Porque el Señor no ha transferido el poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hemos pagado el precio, porque no nos puede confiar su presencia, su poder, cuando la vasija está sucia, cuando la vasija necesita ser limpia,
Por eso nosotros necesitamos entender las Escrituras, pero no las vamos a poder entender porque estudiemos mucho. No las vamos a poder entender porque seamos estrato 6. No las vamos a poder entender, hermanos, porque vengamos de una familia de la alta sociedad. No, no, Señor. Nosotros vamos a entender las Escrituras cuando nos humillemos ante su presencia. Cuando nosotros deseamos hacer las cosas bien, el Señor va a confiarle su poder. Cuando saben que en su corazón hay buenas intenciones, cuando sabe que en su corazón está el deseo de hacer las cosas bien, cuando sabe el Señor que en nosotros hay humildad, Él nos da a entender su palabra. Por eso es importante, si usted desea entender las Escrituras, métete con Dios, pero no se meta en problemas. Métete allí con Él, en ayuno, en oración, en vigilia, en lectura de la palabra, en obediencia, en fe. Nosotros vamos a encontrar al Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en ninguna de las áreas de nuestra vida, en ninguna cosa que hagamos, nada va a ser fructífero. Todo será muerto. Todo será solamente bulla. Solamente seremos el eco de algo, de alguien, pero no vamos a ser la voz de Dios aquí sobre la tierra. Así que la recomendación que Dios nos hace en esta noche es que nos conformemos a la Escritura y no estemos dudando de ella. No estemos pensando que le hace falta o que hay que quitarle. No, Señor, nosotros necesitamos conformarnos a las Sagradas Escrituras. Y has sabido que toda persona que conociendo al Señor o estando conociéndolo resulta loca, el que enloquece es el pecado. Pero el Señor nos da sabiduría para prepararnos para toda buena obra. Eso es lo que hace el Señor. Nunca le va a negar Dios el conocimiento a la persona que tiene un buen deseo. Por eso confórmese a lo que dice la Escritura, porque hoy en día uno muchas veces lo que hace es mostrarle a las personas, confronta a la gente con las Sagradas Escrituras y les muestra que la Biblia lo dice, y aunque lo ven escrito, dicen que no es así. Entonces, eso es creerse más sabio que Dios. Eso es ser envanecido, pensar que van a pasar por encima de Dios. Hoy en día uno cuestiona a las personas con la Escritura y les muestra que la Biblia es la que lo dice, y dicen que no, que está mal escrito y que el hebreo dice diferente. Hermano, con esta Biblia la que el Señor nos ha dejado, y en verdad, hermano, yo pienso que nosotros en ella tenemos la vida eterna. Nosotros necesitamos es obedecer y dejar tanto engrandecimiento, tanto enaltecimiento, hermano, tanta excusa, y conformarnos a la palabra del Señor. Dios conoce nuestro corazón, y si en nosotros hay comunión con el Espíritu Santo, jamás seremos engañados. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida. Que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes, y que cuando escuchen esta palabra les redarguya su corazón, sus mentes, y que el Dios del cielo sea derramando el poder del Espíritu Santo para que sea dado espíritu de ciencia en las Sagradas Escrituras, que tengamos la certeza de su palabra en nuestros corazones, para que nada ni nadie nos pueda engañar. Este es el tiempo de nosotros aprender la palabra de Dios. Así que los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para que sigan firmes y adelante. Dios los guarde.